Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es 8 del 3 del 2025. Vamos a leer Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados de Mark Walling. Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Mark Walling. Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Mark Walling. Mark Walling, este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Créditos y edición en formato digital abril de 2019. Título original: Things Start With You. Traducción: Alejandro Pareja Rodríguez. 2016. Mark Walling. Publicado por acuerdo con Viking, un sello de Penguin Publishing Group, una división de Penguin Random House, LLC, Nueva York, Estados Unidos. De la presente edición en castellano, Gay Ediciones 2016. Alquimia, Móstoles, Madrid, España. Del 91 61 45 34 6. 91 61 45 49. Bueno, cualquier forma de reproducir, distribución, comunicación pública, transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción previa por la ley. Agradecimiento. Varias personas han entregado su tiempo y su talento para hacer posible este libro. Su bondad y su generosidad me han impresionado y me han llenado de dicha. La doctora Shannon Shaychuk pasó horas incontables elaborando y reelaborando conmigo los primeros borradores del manuscrito. Me ha ayudado a sentar las bases de este libro, desde la primera elaboración de los conceptos hasta la presentación de las palabras en la página escrita. Su experiencia y sus ideas trascendentales dieron a estas páginas una dimensión profunda. La gran escritora y editora Barbara Graham ha sido la luz que me ha guiado y que me ha indicado el camino. Cuando me he sentido perdido, su sabiduría infinita pervive en este libro de maneras incontables. Carrie Dunlop prestó una ayuda valiosísima en todas las facetas del proyecto, desde ocuparse de la marcha del Instituto de Constelaciones Familiares hasta darme sugerencias útiles y prestarme su apoyo emocional. Durante todo el proceso valoró mucho su creatividad, su amistad generosa y el ánimo hasta darme sugerencias útiles y prestarme su apoyo emocional durante todo el proceso. Valoro mucho su creatividad, su amistad generosa y el ánimo que me ha dado a cada paso. Estoy infinitamente agradecido a Carole De Santi, mi editora en la editorial Viking, que mejoró este libro de maneras inimaginables para mí con su visión y su claridad de ideas, y a Christopher Russell y a todo el equipo de Viking por su apoyo enorme. Agradecidísimo a mi agente literaria Bonnie Solow para su sabiduría y por su orientación impecable. Otros muchos amigos y colegas han realizado aportaciones enormes a este proyecto. Estoy enormemente agradecido a Ruth Woodrow por su inestimable ayuda con las investigaciones científicas, a Darry Leller por sus sabios comentarios y sus experiencias en la preparación de propuestas de libros, a Nora Isaacs por su sabiduría como editora, Hooks Delanty por su orientación generosa a lo largo del camino, Corey Diacon por su ayuda en cuestiones neurofisiológicas, a Stephen Morrow por su ayuda en la preparación del primer borrador, y a Eagle Armely Moria por conservarme a la vista clara cuando se me nublaba la vista interior. Estoy enormemente agradecido al brillante médico integrativo Bruce Hoffman por sus ideas y por su apoyo continuado, y a la doctora Adele Towers por su capacidad penetrante para ver lo esencial. Los dos me animaron desde el primer momento a que sacaran a la luz este material. También quiero dar las gracias a la neonatóloga Riley Phillips por la ayuda generosa que nos prestó para una parte trascendental del libro, y al doctor Caleb Finch, que aportó sus conocimientos sobre embriología. También estoy profundamente agradecida a Barry Jim, a Lon Hane Caliguri, el Dr. Todd Hollywood, a Linda Apsley, al Dr. G. Chatkin y a Susie Tucker. Además de sus valiosas sugerencias, han sido una fuente constante de ánimo y de apoyo. Estoy agradecidísimo a todos mis profesores y maestros, sobre todo el difunto Dr. Roger Walker, que compartía mi amor al lenguaje. Roger, que ayudó a descodificar el lenguaje apremiante del inconsciente. Mi trabajo se ha inspirado mucho en el suyo. También quiero dar las gracias al difunto Jeru Cabal, que me ayudó a mantenerme presente en presencia de las adversidades. Apenas puedo expresar aquí con palabras el agradecimiento profundo que siento hacia Bert Hellinger,
que ha sido mi maestro y me ha apoyado en mi trabajo, lo que me ha dado es incalculable. Por último, estoy en deuda con todas las personas valientes que me contaron sus historias. Espero de todo corazón haberles hecho justicia en estas páginas. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Me gustó esta frase y la voy a copiar, ¿no? Carl Jung's Carta, volumen 1. Este dolor no es mío. Introducción. El lenguaje secreto del miedo. El tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. Debería de ir subrayando estas ideas que me gustan. Tricolor. Color rojo. Este dolor no es mío. Introducción. El lenguaje secreto del miedo. En el tiempo oscuro el ojo empieza a ver. Esto también me gusta. Theodore Rock. En el tiempo oscuro. Este es el autor. En este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo, me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional que no podría haberme figurado. Siguiendo cuando emprendí este viaje, he empezado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumático y otras dolencias debilitantes. Muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no le habían desvelado la causa de sus síntomas ni le habían aliviado sus padecimientos. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la de nuestros padres y abuelos, e incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que ya están haciendo eco los medios de comunicación generales también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado, y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo ni se reduce con el tiempo, aunque las personas que sufrió el trauma primitivo haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Lo que vas a leer en las páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he ido realizando en mi práctica profesional como director del Family Constellation Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la ciencia del lenguaje. También reflejo en este libro mi formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger, en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiestan los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares, heredados a lo largo de las múltiples generaciones. Una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación el ciclo de sufrimiento, y al explicar también cómo poner fin a este ciclo, que es lo más esencial de mi trabajo, podrás aprender como aprendí yo que muchas de estas pautas no son nuestras, solo le hemos tomado prestadas a otro miembro de nuestra historia familiar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Voy a contarte la mía. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares. No se trataba de verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso, en cuyo interior se me oscurecía la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho. Tuve que buscar a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencias. No tardaron en enviar una ambulancia. Las migrañas oculares no suelen ser graves, se te nubla la vista pero se te suele normalizar de nuevo al cabo de una hora. Más o menos, solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio.
A las pocas semanas empecé a perder la visión del ojo izquierdo. Las caras y las señales del tráfico se convirtieron en unas manchas grises. Los médicos me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y produce lesiones y enturbamiento del campo visual. Un 5% de los pacientes los que tienen la forma crónica de la enfermedad que habían contraído. Yo llegaba a perder la vista hasta el punto de ser considerado ciego. Según la definición legal, me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados. Era cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos no sabían decirme cuál era la causa de mi pérdida de visión ni cómo podía curarla. Probé varias cosas por mi cuenta, vitaminas, ayunos, consumos, imposiciones de manos, y me parecía que con todo ello el problema se agravaba más aún. Estaba desconcertado, perdón. Se estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos, sin que yo pudiera hacer nada al respecto, ciego sin poder valerme por mí mismo, y solo me derrumbaría, mi vida se hundiría, perdería las ganas de vivir. Me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuando más lo pensaba, más honrados eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustadas en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas movedizas cada vez que intentaba liberarme. Mis ideas volvían de nuevo. Las imágenes en que me representaba a mí mismo solo desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo desvalido y arruinado eran palabras de mi propio lenguaje de miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia antes de que naciera yo. Estas palabras libres y desatadas me daban vueltas en la cabeza y me repiqueteaban en el cuerpo. Me pregunté, ¿por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos? Había otras personas que sufrieron adversidades mucho peores que la mía. No daban tantas vueltas a sus sufrimientos como yo. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años en encontrar la respuesta a esta pregunta. En aquel tiempo lo único que fui capaz de hacer fue dejarlo todo. Dejé a mi pareja, a mi familia, a mi empresa, a mi ciudad. Dejé todo lo que conocía. Buscaba una respuesta que no se podía encontrar en el mundo en que vivía yo, en un mundo en donde parecía que había mucha gente desorientada e infeliz. Yo no tenía más que preguntas y sentía pocas ganas de seguir adelante con la vida tal como la conocía. Traspasé mis empresas que se dedicaban a organizar eventos y marchaba bien a una persona a la que acababa de conocer, literalmente, y partí hacia Oriente, lo más al este que puede hasta que llegué al sudeste de Asia. Quería curarme, solo que no sabía qué aspecto tendría esa curación. Leí libros y estudié con los maestros que la habían escrito. Siempre que oía hablar de alguien que podría ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido con una túnica, me presentaba ante él o ante ella. Me apuntaba a programas de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú dijo al uno habíamos reunido para oír su palabra que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado perpetuo de búsqueda. Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día, hacíamos ayunos de varios días seguidos, me preparaba infusiones de plantas medicinales y combatía a las toxinas feroces que me figuraban que me habían invadido mis tejidos. Mientras tanto iba perdiendo vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces no había caído todavía en la cuenta de que cuando intentábamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar. Esa actitud desemboca en la continuación del sufrimiento y el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea lo que buscamos. Ese estar mirando siempre fuera de nosotros mismo puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. Puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero corremos el riesgo de pasarlo por alto si no estamos sintonizados con nuestro interior. Los curadores me animaban a mirar más hondo, preguntándome, ¿qué es lo que no quieres ver? Pero ¿cómo podría saberlo yo? Estaba a oscuras. En Indonesia un gurú me iluminó un poco más diciéndome, ¿quién te has creído que eres para que no tener problemas de vista? Puede que Johan no oiga tan bien como Gerard, y puede que Elisa no tenga los pulmones tan sanos como Herta y Dietrich. No anda tan bien como Sebastián, ni mucho menos era un cursillo del que asistían muchos alemanes y holandeses, y parecía que casi todos tenían algún trastorno crónico. Aquello me llegó hondo. El gurú tenía razón. ¿Quién era yo para no tener problemas de vista?
Oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada y la visión borrosa. Lo quisiera o no, pero el yo, que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentirse en calma, con independencia de lo que hiciera mi ojo. Este ya no tenía por qué ser el factor decisivo que determinaba cómo estaba yo. ¿Para qué profundizásemos en nuestro aprendizaje? Aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días con sus noches, sentados sobre sendos cojines, meditando con los ojos vendados y los oídos taponados. Cada día nos daban un cuenco pequeño de arroz para comer y solo agua para beber. Sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos. Entre nosotros para ir al baño tenía que levantar la mano y entonces te acompañaban a oscuras, a un agujero en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer de primera mano la locura de la mente, a base de observarla. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles, y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente podría aislarme de aquello mismo que temía. Después de esa experiencia y de otras semejantes empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y lesiones. Tener un trastorno de la vista es con una gran metáfora a muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía las cosas, pero no fue entonces cuando di el giro radical. Encontré por fin lo que buscaba en el tercer año de la que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación, la depresión se me había alivianado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil. Un día me puse a la cola para tener un satsang, una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando, vestido con la túnica blanca que llevábamos todos los del templo. Me tocó por fin, me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Me dijo, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado, el cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal, yo no necesitaba ya a mis padres. Había madurado más que ellos, había renunciado a ellos, hacía mucho tiempo los había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros, gurús y sabias que me guiaban hacia un despertar de nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias desacertadas, de dar puñetazos en almohadones y de hacer trizas cartulinas con la figura de mis padres y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso del consejo del gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte de una última instancia. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía a lo que me podía aferrar eran mis grandes dotes de meditador, de modo que solicité una reunión con otros maestros espirituales, con un maestro que pondría las cosas en su sitio, o eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que me vería a mí en la persona profundamente espiritual que yo me imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer cola un día entero, pero verme con él me llegó el turno por fin, y entonces sucedió aquello lo mismo, con la misma palabra. Llama a tus padres y vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez atendía a lo que me decían. Los grandes maestros saben a lo que son verdaderamente grandes, no les importa si crees o no en sus enseñanzas. Te presentan una verdad y te dejan en paz para que descubras sola tu propia verdad. Adam Komnick ha descrito así la diferencia entre guru y maestro en su libro Through the Children, a través de la puerta de los niños. El gurú se nos entrega y nos entrega después su sistema. El maestro nos entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino, que lo que pueda resolver de nuestro pasado influye sobre nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia con independencia de si saben ser buenos padres o no, o es innegable. La historia
De nuestra familia, nuestra historia reside en nosotros. Nos gusta o no, no podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos están en nosotros y nosotros formamos parte de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlo. Yo no, mi ceguera era literal y metafórica. Al mismo tiempo, ahora empezaba a despertar sobre todo el hecho de que había dejado en mi casa un lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, que era mucho más sensible y humano que ellos. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser. A saber, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir el amor de mi madre. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba me sentía como si hubiera caído en una trampa para osos. El cuerpo se me tensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba a todos los aspectos de mi vida y sobre todo a mi capacitación para mantenerme abierto en una relación pareja. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos yo encontraba la manera de descartar los sentimientos cálidos que me manifestaban a ella, ya fuera por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío y distante. A mi vez, yo lo que acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional. Dispuesto a curar nuestra relación rota, tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro de que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, representándome mentalmente la situación. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que plantarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario. María de acero. Ya que aquello fue lo que pasó, envuelto en un brazo que se me resultaba casi insoportable, apenas era capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que siguiera abrazándome. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo, donde me tensaba, qué sensaciones me surgían, cómo me cerraba. Aquella información era nueva, ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja, solo que esta vez yo no me apartaba, tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuando más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más me creía yo a punto de estallar. Aquello me producía dolor físico, el dolor daba paso a la insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio, empecé a ablandarme y seguí hablándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo,
Ella me contó casi de pasada una cosa que había sucedido. Cuando yo era pequeño, mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresada en un hospital por operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años, tenía esa edad cuando me separaron de mi madre. Se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Cuando mi madre volvió a casa, yo había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. En vez de ello, la parte de mí seguiría haciendo lo mismo durante los 30 años siguientes. Hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía yo a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Mi madre me desveló con pesar por su parte que, cuando vio mi aspecto, al principio le costaba trabajo hasta tenerme en brazos. Su relato me llegó hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado, que yo conocía tan profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento que tenía sumergido en el cuerpo salían a la superficie siempre que yo daba a luz un proyecto nuevo o que presentaba en público un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuvo el efecto inesperado de acercarnos más a mi madre y a mí. Espérenme, veo cuántas faltan para el capítulo. Voy a llegar hasta la página 21, la verdad. Mientras esperaba el vínculo con mi madre, empecé a reconstruir también en mi relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento de la marina. Vivía solo en un apartamento pequeño y destartalado, el mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre cuando yo tenía 13 años y no se había molestado nunca en reformarlo. Como siempre había herramientas viejas, tuercas, tornillos, clavos y rollos de cable eléctrico y de cinta adhesiva dispersos por las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos junto en aquel mar de hierro, y acero oxidados, le dije que le echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado decir siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que él le quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho por él, por mí, cuando yo era pequeño. Sentí que él escuchaba lo que estaba diciendo, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Se encogía de hombros o cambiaba de tema. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos me miró fijamente a los ojos y me dijo: "Nunca creí que me quisieras". Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento algo se rompió y se abrió. Eran nuestros corazones. A veces el corazón debe romperse para poder abrirse. Con el tiempo empezamos a expresarnos nuestro amor mutuo. Yo veía ya los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros y haber ingresado a mi casa para curarme con mis padres. Estaba siendo capaz por primera vez que yo recordara de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres. No era el modo que yo había esperado en otros tiempos, sino el modo en el que ellos eran tan capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podía o no podía quererme. Lo que importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Volvía a quererlos como debía de quererlos cuando era muy pequeño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre. Mi separación temprana de mi madre, además de otros traumas semejantes de que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente el hecho de que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres respectivas a edad temprana y el cuarto había perdido a su padre siendo muy pequeño. Y había perdido también entre el dolor una buena parte de la atención de su madre. Había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin las palabras, solo desvalido y arrumado en los sentimientos que habían acompañado a estas palabras, empezaban a perder la capacidad de llevarme por mal camino. Se me estaba otorgando una vida nueva en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. A lo largo de los meses siguientes restablecí un vínculo de cariño con mi madre. Su amor, que antes me había parecido agresivo y áspero, me resultaba ahora tranquilizador y reconfortante. También tuve la fortuna de gozar de 16 años de relación estrecha con mi padre antes de su muerte. Durante sus últimos 4 años de vida marcados por la demencia senil, mi padre me enseñó
Una lección sobre la vulnerabilidad y el amor y quizá la más profunda que haya aprendido yo jamás. Nos reuníamos en aquel lugar que estaba más allá de los pensamientos, más allá de la mente, donde solo reside el amor más profundo. Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mis viajes, pero volviendo a la vista atrás, comprendo que fue mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver al otro extremo del mundo, volver a mis padres, abrirme paso entre las ciénegas, los tramos familiares y llegar por fin hasta mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todo con diferencia. En algún momento dado hasta dejé de pensar en mi ojo y de preocuparme por mí y si mejoraría o empeoraría. Ya no esperaba volver a ver con claridad. Aquello había dejado de tener importancia de alguna manera. Recuperé la vista poco tiempo después. No la esperaba, ni siquiera me hacía falta. Había aprendido a estar bien con independencia de lo que hiciera mi ojo. Hoy veo perfectamente, a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresiones de escepticismo que las señales luminosas deben estar rebotando y sorteando de alguna manera la fovea, que es la región central de la retina. Como en tantos otros casos de curación y de transformación, lo que había parecido al principio una adversidad era en realidad una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado soluciones en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos para la curación los llevaba ya dentro de sí mismo y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior en un último extremo. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y hacia dentro de mí mismo. A lo largo de ese camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar, que terminaron por darme la paz agradeciendo y dotado de una sensación nueva de libertad. Emprendí la misión de ayudar a otros que descubran esta libertad por sí mismos. Llegué al mundo de la psicología a través del lenguaje. Los test, las teorías y los modelos de conducta no me interesaban gran cosa. Cuando era estudiante ni me interesaron. Más adelante en mi actividad profesional, en vez de ello, atendí al lenguaje. Desarrollé técnicas de escucha y aprendí a oír lo que decían las personas, más allá de sus quejas, más allá de sus viejas historias. Aprendí a ayudarles a identificar las palabras concretas que los conducían hasta el origen de su dolor. Y si bien algunos teóricos postulaban que el lenguaje desaparece durante los traumas, yo he visto una y otra vez de primera mano que este lenguaje no se pierde nunca. Ronda por los planos inconscientes esperando a que lo volvamos a descubrir. El lenguaje es para mí una herramienta de curación poderosa y no es por casualidad. Desde siempre que yo recuerde, el lenguaje ha sido mi maestro, mi modo de organizar el mundo y de entenderlo. He escrito poesía desde que era adolescente y dejo cualquier cosa que tengo entre mano, bueno, casi cualquier cosa. Cuando se empeñaba a salir a la luz una oleada inaplazable de lenguaje, sé que el otro lado de esta entrega se encuentran ideas a las que no podía acceder de otra manera. Dentro de mi propio proceso me resultó esencial localizar las palabras solo desvalido y arruinado. Curarse de un trauma se asemeja en muchos sentidos a crear una poesía. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno y las palabras y las imágenes adecuadas. Cuando concuerdan todos estos elementos se pone en marcha una cosa significativa, que se puede sentir en el cuerpo. Para curarnos debemos sintonizar con nuestro ritmo. Si llegamos a una imagen con demasiada precipitación es posible que nos arraigue. Si las palabras que nos consuelan nos llegan demasiado pronto, quizá no estemos preparados para asumirlas. Si las palabras no tienen precisión, quizá no las oigamos o nos sintonicemos con ellas para nada. En mi actividad profesional como maestro y orientador de talleres, lo combinado de las ideas y los métodos que adquirí en mi formación sobre los traumas familiares heredados con mis conocimientos sobre el papel crucial del lenguaje, llamó a este planteamiento del lenguaje nuclear. Empleó preguntas concretas para ayudar a las personas a que descubran las causas raíz de los síntomas físicos y emocionales que los tienen empantanados. Al descubrir el lenguaje adecuado, no solo queda el descubrimiento del trauma, sino que se desvelan las herramientas y las imágenes necesarias para la curación. Aplicando este método, he sido testigo de cómo basta una comprensión iluminadora, que llega a un instante para cambiar unas pautas muy arraigadas de depresión, de ansiedad y de vacío. El vehículo que emplearemos para este viaje es el lenguaje enterrado de nuestras inquietudes y de nuestros miedos. Es posible que este lenguaje haya vivido dentro de nosotros durante toda nuestra vida. Pudo surgir con nuestros padres o incluso hace más generaciones. Por ejemplo, con nuestros bisabuelos, nuestro lenguaje nuclear se empeña en hacerse oír.
Cuando lo seguimos hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato, tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Es probable que a lo largo de ese camino nos encontraremos con familiares nuestros. A unos los conoceremos y otros no. Algunos habrán muerto hace años, algunos ni siquiera son nuestros parientes, pero sus sufrimientos o su crueldad pueden haber cambiado el destino de nuestra familia. Ah, es posible que desvelamos alguno que otro secreto oculto en relatos que se habían silenciado desde hacía mucho tiempo, pero según me ha mostrado mi experiencia con independencia de hasta dónde nos lleve este. Exploración llegaremos a un lugar nuevo de nuestra vida, con una sensación mayor de libertad en nuestro cuerpo y con la capacidad de estar más en paz con nosotros mismos. En este libro he basado en los casos de personas con las que he trabajado en mis talleres, programas de formación y consultas individuales. Los hechos de cada caso son reales, pero he cambiado los nombres y otras características identificativas de los protagonistas para proteger su intimidad. Agradezco de todo corazón a estas personas que me hayan permitido dar a conocer el lenguaje secreto de sus miedos. Le agradezco la confianza que han puesto en mí y que me hayan dejado oír la esencial, que permaneció oculto tras sus palabras. Primera parte. Bueno amigos, hasta aquí lo voy a dejar y adiós.